Lección 6. El realismo de las ideas de Platón. Hemos visto las líneas generales de la filosofía de Parménides, y en ellas hemos podido entresacar las dos bases fundamentales en que todo sistema se asienta: identificación del ser con el pensar y aplicación rigurosa de las condiciones del pensar a la determinación del ser. Una de las condiciones fundamentales de todo pensamiento es que el pensamiento concuerde consigo mismo. Dentro de la argumentación de Zenón de Elea, de Aquiles y la tortuga, está el error de confundir las condiciones formales y lógicas de posibilidad con condiciones reales, materiales, existenciales del ser mismo. Dice Zenón que Aquiles no alcanza a la tortuga porque la distancia entre él y la tortuga es un trozo que se puede dividir infinitamente. Sí, pero ese se puede dividir infinitamente tiene dos sentidos: un sentido de mera posibilidad formal matemática y otro sentido de posibilidad real existencial. Y el tránsito suave, el tránsito oculto entre uno y el otro sentido, es el que hace que la argumentación sorprenda, pero no convenza. El que advierte los méritos extraordinarios de Parménides y al mismo tiempo el punto flaco fue Platón. Platón y Aristóteles representan las dos cumbres del pensamiento griego. Platón debe una enorme parte de la filosofía a Sócrates, pero advierte muy bien el punto en que la filosofía de Parménides flaqueaba. Entre esos puntos estaba el siguiente: Parménides confunde aquello que es con la unidad de lo que ello es. Confunde pues, según Platón, el existir con lo que el libro llama el consistir. Confunde la existencia con la esencia. Confunde lo que más tarde va a llamar Aristóteles la substancia. Una esencia no por eso, no por ser esencia, ha de existir ya. Este error que Platón revela y descubre en la filosofía de Parménides es en efecto fundamental. Consiste en confundir las condiciones formales del pensamiento con las condiciones reales del ser. Así Platón se encuentra perfectamente armado para desenvolver con una amplitud magnífica algunos de los postulados contenidos en la filosofía de Parménides, y algunos otros que toman de su trato personal con Sócrates. A Parménides le debe Platón tres elementos muy importantes en su filosofía. Uno es el instrumento para filosofar, o sea, el método para descubrir lo que es, quién es el ser. El segundo es aprender y recibir de Parménides la teoría de los dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible. Y la tercera y última parte es el arte de agudizar los argumentos. Estas son las tres deudas fundamentales que Platón tiene para con Parménides. Pero además, Platón ha tenido influencia de Sócrates, a tal grado que incluso hoy todavía hablamos de él. Sócrates aporta al caudal de la filosofía algunas cuantas cosas interesantes y fundamentales. La primera es descubrir lo que llamamos conceptos. Descubre los conceptos cuando se le ocurre aplicarlo a las cuestiones morales. Es el método que utilizan los geómetras a la hora de hacer su ciencia. ¿Qué hacen los geómetras? Reducen las múltiples formas sensibles, visibles de los objetos a un repertorio poco numeroso de formas elementales que llaman figuras. Los geómetras borran, por así decirlo, las formas complicadísimas de la realidad sensible y analizan esas formas y las reducen a polígonos, triángulos, cuadriláteros, cuadrados, círculos, elipses, un cierto número reducido de formas y figuras elementales. Y entonces se proponen de cada una de estas formas o figuras elementales, como se dice en griego, dar razón. Dar razón de ellas, explicarlas, decir lo que son, dar su definición, una definición que comprenda su génesis y al mismo tiempo las propiedades de cada una de esas figuras. A Sócrates se le ocurre el propósito de hacer con el mundo moral lo mismo que los geómetras hacen con el mundo de las figuras físicas. En el mundo moral hay una cantidad de acciones, propósitos, resoluciones, modos de conducta que el hombre tiene. Lo primero que se le ocurre es reducir esas acciones y métodos de conducta a un cierto número de formas particulares, concretas a un cierto número de virtudes: la justicia, la moderación, la templanza, la valentía, y luego, después de haber hecho de cada una de esas virtudes o formas primordiales de la vida moral lo mismo que han hecho los geómetras con sus figuras,
aplican el entendimiento, aplican la intuición intelectual para llegar a decir qué es la justicia, qué es la valentía. Ahora bien, ¿qué es? Significa para estos griegos dar razón de ello, encontrar la razón que lo explique, encontrar la fórmula racional que lo cubra completamente, sin dejar resquicio alguno. Y a esa razón que lo explica, esa fórmula racional, la llama con la palabra griega logos. Este logos es lo que hoy llamamos concepto. Cuando Sócrates pide el logos, cuando pide que le indiquen cuál es el logo de la justicia, lo que pide es el concepto de la justicia, su definición. Sócrates es el descubridor del concepto. Para Sócrates, el interés fundamental de la filosofía era la moral. Él creía que es malo es porque no sabe. Platón recoge el logos, el concepto, para utilizarlo de todas las cosas en general. Convierte, pues, Platón el concepto en el instrumento para la determinación de todas las cosas en general, e inmediatamente pone en relación esta aportación socrática con las enseñanzas recibidas de Parménides. Une la idea de concepto, de logos, con la idea de ser, y con los atributos del ser parmenídico, y de aquí resulta exactamente la solución peculiar de Platón al problema metafísico de su teoría de las ideas. Hay un pasaje de Aristóteles en que se explica cómo Platón llegó a su filosofía, cómo Platón llegó a su propio sistema. El que Sócrates se ocupase de los objetos éticos y no de la naturaleza en general, busca en aquellos objetos éticos lo que tienen de general y encaminando su reflexión principalmente a las definiciones, indujo a Platón, que lo seguía, a opinar que la definición tenía como objeto algo distinto de lo sensible. He aquí la unión entre el método socrático de buscar el logos con la idea parmenídica de que el ser no es lo sensible. Platón, para hacer su metafísica, ya tenía en cuenta la diferencia entre la metafísica como teoría de la existencia y una teoría de la objetividad. Confundir el ¿qué existe con lo que el que existe es? Confundir la existencia con la esencia. La ontología de Platón está muy clara. Platón analiza el logos y encuentra que ese logos es una unidad sintética, una unión donde una porción de entes o de caracteres están reunidos, atados, formando una síntesis indisoluble. Esa unión, esa unidad de los caracteres que definen un objeto recortado en la realidad, la esencia de ese objeto, o como el libro dice, la consistencia, unida en una unidad indisoluble, si la contemplamos ahora con una intuición directa del espíritu, y luego a esa unidad le conferimos la realidad existencial, esa es la idea. Ahora vamos a explicar los elementos de esa idea. En primer lugar, la palabra idea es un neologismo de Platón, un neologismo que es una palabra inventada, nueva. En la antigüedad, los griegos solo tenían dos maneras para poder decir lo que querían decir. Una era tomar el idioma usual un término y darle sentido filosófico, y la otra era forjar un término nuevo. Platón forjó la palabra idea, la formó con una raíz del verbo griego que significa ver, de modo que la idea, en puridad, significa visión, intuición intelectual. Pero la idea es una intuición intelectual desde el punto de vista del sujeto, que la intuye. Si nos quedamos solo con la idea en sí misma, nos quedamos con que la idea es dos cosas. Una unidad, reunión indisoluble, amalgama de todos los caracteres de una cosa, definición de sus caracteres, la esencia de ellos, de lo que el libro llama la consistencia. Y dos, a eso le confiere Platón existencia real. De modo que las ideas son las esencias existentes de las cosas del mundo sensible. Cada cosa en el mundo sensible tiene su idea en el mundo inteligible, y entonces aplica Platón, sin reparo alguno, a cada una de esas unidades que llama ideas, los caracteres que Parménides aplica al ser en general. Es decir, una idea es siempre una. Hay muchas ideas, en el mundo de las ideas está lleno de ideas, pero cada idea es una unidad absolutamente indestructible, inmóvil, inmutable, intemporal y eterna. Esa idea es además el paradigma, el modelo ejemplar de las cosas que vemos, oímos y tocamos, se ajustan imperfectamente.
La mejor manera de explicar esta relación de similitud imperfecta entre las cosas y las ideas consiste en recordar que uno de los orígenes de todo está en la geometría. Las cosas forzosamente tienen que tener la figura geométrica, pero la tienen imperfecta. Las cosas son cuadrados, cuadriláteros, pero ¿es un cuadrilátero perfecto este pizarrón? En modo alguno. No hay más que acercarse y ver que los lados no son rectos. Está muy torcido, y si está muy bien hecho y a la vista no parece torcido, se acerca uno más y le verá las anfractuosidades. No hay ninguna cosa que sea en su figura perfectamente adecuada a la figura geométrica que piensa el geómetra, pues, del mismo modo, no hay ningún hombre realmente que sea absolutamente adecuado para la idea del hombre. La relación entre las cosas y las ideas es una relación en que las cosas participan de las esencias ideales, pero no son más que una sombra, decantación, imperfección de esas esencias ideales. En uno de sus diálogos, en La República, Platón compara los dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible, lo compara con la alegoría de la caverna. Y entonces, nuestro conocimiento, nuestra ciencia, nuestra epísteme, consiste en elevarnos por medio de la dialéctica, de la discusión, de la tesis que se contraponen y se van depurando en la lucha de unas contra las otras, para llegar desde el mundo sensible, por su discusión, a una intuición intelectual de ese modo mundo suprasensible, compuesto todo él por las unidades sintéticas que son las ideas, y que al mismo tiempo constituyen unidad ontológica de la significación, unidad ontológica de lo que consiste, de la esencia, y al mismo tiempo unidad existencial tras esa unidad ontológica. En el mundo de las ideas hay además una jerarquía. Todas las ideas penden de una idea superior a todas ellas, que es la idea del bien. Aquí está la herencia de Sócrates a Platón. Para Platón, lo importante es realizar la idea del bien, que los estados políticos formados en la tierra por la unión de los hombres que viven en ella sean lo mejor posible. Por eso, pone toda su filosofía, toda su metafísica y toda su ontología al servicio de la teoría política del Estado, porque cree que así como la idea del bien es la idea suprema que rige y manda todas las demás ideas, del mismo modo entre las cosas que existen en el mundo sensible, aquella suprema que deberá más que ninguna coincidir lo más posible con la idea del bien, es el Estado.